Palabra de Dios, que la encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 3, y vamos a leer del verso 3, del 21, capítulo 3, los versos del 21 hasta, vamos a leer hasta el 26. He puesto como tema cómo puede el hombre justificarse delante de Dios, y aquí Pablo nos da las respuestas. El libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 al 26. Lo tenemos todo, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oramos por esta palabra, dándole gracias a Dios, Padre mío, Padre amado, todopoderoso Dios. Tú eres bueno, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su grande misericordia Él nos ha hecho renacer por medio de Jesucristo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Padre, gracias, Señor, por esa bendición, Señor, que has traído a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que esta palabra que ministra mi vida, Señor, Padre, que también así a través del Espíritu Santo de Dios more, Padre, que more en nuestros corazones, ministre también la vida de tu pueblo, Señor amado, dándote gracias porque grandes cosas tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. La gloria y la honra son y serán tuyas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Vamos a, Gloria a Dios. como le decía, la respuesta, ¿verdad?, al tema, ¿verdad?, cómo el hombre podrá justificarse delante de Dios. La encontramos nosotros, ¿verdad?, en esta carta que escribe Pablo a los romanos, ¿verdad? Y sabemos que esta carta contiene todo lo que es la base fundamental, la estructura, las doctrinas, ¿verdad?, de nuestra fe cristiana. Entre ellas nosotros encontramos lo que es la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es la que vamos a estar tratando en esta tarde. Y es interesante, hermanos, que nosotros encontramos 1700 años atrás en la historia, encontramos a este hombre llamado Bildad. Él, si recordamos, era de los amigos, fue de los amigos de Job, que encontramos esto en el libro de Job, el capítulo 25, verso 4, que es él precisamente el que hace esta pregunta: ¿cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? Y cómo, ¿verdad?, podrá ser limpio todo aquel que nace de mujer, porque dice que ni aún, ¿verdad?, la luna será resplandeciente, y ni siquiera dice que las estrellas son limpias delante de sus ojos. Por lo tanto,
cómo el hombre, ¿verdad? Mucho menos el hombre, ¿verdad? Podrá entonces él, ¿verdad? Ser justificado delante del Señor. Y vemos aquí que esta carta que escribe el apóstol Pablo, sabemos nosotros y conocemos la historia, el testimonio de Pablo, que Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, él tiene un encuentro personal con Jesucristo, él recibe la revelación del Hijo de Dios y sabemos también la misión que le fue dada a él. A Pablo se le dijo que él, ¿verdad?, sería el instrumento, ¿verdad?, escogido de Dios. ¿Para qué? Para que él llevara, ¿verdad?, el nombre de Jesús a todos aquellos, ¿verdad?, los gentiles, a los reyes, así también a los hijos de Israel. Pero también se le había dicho que a causa del nombre de Jesús, Dios le mostraría cuánto le era necesario sufrir a causa de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Él es el que lleva el mensaje, ¿verdad?, en presencia de los gentiles y así también de reyes y de los hijos de Israel. Se convierte entonces Pablo en otro de los discípulos, de los apóstoles de Jesucristo, del Cristo resucitado. Era ya uno igual que ellos, ¿verdad? Así que porque tuvo esa revelación y sabemos nosotros, conocemos muy bien la historia del apóstol Pablo. Así que cuando él escribe esta carta, en el capítulo 1 podemos ver cómo él se introduce a sí mismo. Él se introduce como un siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, que él había prometido, ¿verdad? Estamos en el 1, había prometido, ¿verdad?, por medio de sus profetas que estaba en las sagradas, en las santas escrituras, acerca de su Hijo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que vendría del linaje de David según la carne, dice la Escritura, y que fue también él declarado Hijo de Dios con poder, mediante el Espíritu de santidad y por la redención en nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Y por quien, dice él también, nosotros recibimos la gracia. El favor divino de Dios lo recibimos a través de este sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta carta, Pablo, desde el comienzo, sabemos que es una carta hermosa, el libro de los Romanos. Aquí está lo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Él relata y hace un retrato muy detallado, Pablo, de la condición del hombre a causa del pecado, su culpabilidad, como así también el justo juicio de Dios y muchas cosas más que nos habla en esta carta. Pero dice el apóstol Pablo en el capítulo 3:23, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron serán destituidos de la gloria de Dios. Todos, y sabemos nosotros cómo llegó el pecado al mundo, ¿verdad? Por uno que pecó, dice que llegó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero qué bueno que ahí no quedó el problema del hombre. Grandes son las misericordias de Dios, grande es el amor de Dios, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que de cómo nos amó Dios, dice en Juan 3:16, porque de tal manera, mire cómo nos amó, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué gloriosas promesas de Dios, y qué bueno es el amor de Dios, porque esto lo hizo Dios por amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por la transgresión de uno solo, que vino la condenación a todos los hombres,
Así también dice la Escritura, por la justicia de uno vino la justificación de vida para todos nosotros que creemos en el Hijo de Dios. Alabamos su nombre por ello, porque nosotros, ahora que hemos sido libertados, usted y yo que hemos sido libertados del pecado, ahora Él hace de nosotros siervos de su justicia. Aleluya. Qué bueno que Dios, hermanos, Alabanza al Cordero, aleluya. Señor, aleluya. Santo Dios. Qué grandes regalos, hermanos, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es grande. Así que siendo justificados nosotros, ¿verdad? Gratuitamente. Usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada. Es gratis la salvación, ¿verdad? Que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así manifiesta Dios su amor por todos los hombres. Así manifestó Dios la bondad, ¿verdad? Por todos los hombres, porque ninguno de nosotros verdaderamente merecíamos nosotros que Jesucristo viniera y muriera por nosotros. Estábamos nosotros perdidos en el pecado y en la muerte. Ahora vemos nosotros, ¿verdad?, que nos enseña el apóstol, ahora que nosotros hemos sido justificados, ¿cuál es el resultado de esta justificación? Él nos ha hecho justos. ¿Cuál es el resultado que nosotros ahora recibimos por haber creído en nuestro Señor Jesucristo? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Jesucristo. ¿Ahora qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de saber que Él quitó la deuda, la sentencia que estaba sobre nosotros, la quitó. Ahora podemos tener nosotros comunión con Dios, con el Padre. Podemos tener acceso a la presencia misma de Dios por medio del sacrificio de Dios. La paz mía, aunque esté en guerra y todo esté revuelto a mi alrededor, en mi corazón está la paz de que yo estoy en paz con Dios por medio de mi fe en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por lo tanto nosotros estamos firmes, dice, y nos gloriamos ahora ¿con qué? Con la esperanza de la gloria de Dios. Y en esa gloria, aunque nosotros en medio de estas pruebas que nos toca vivir, hablaba la hermana Elsa, de todos los problemas que nos toca enfrentar, las dificultades, las pruebas. Ahora dice, mire lo que dice Pablo, que ahora nos gloriamos en las tribulaciones. Él lo dice, está escrito, y lo que está en la Escritura es la verdad. Nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Y él tenía mucho, de qué gloriarse, el apóstol Pablo. Pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones, porque dice que las tribulaciones, ¿qué es lo que producen? Producen prueba. Y la prueba, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Y la paciencia, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Esa prueba, esa paciencia que ahora nosotros tenemos, nos da ahora esa esperanza, porque el amor de Dios ha sido, oiga bien, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el nombre del Señor. Mire cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios. Todo esto ha hecho Dios por nosotros. Alabado sea su nombre. Así que justificados por su gracia divina, por el amor de Dios, Él nos ha justificado por el sacrificio, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Así que con todo esto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros no estamos agradecidos con Él? ¿Cómo no podemos estar agradecidos con Él? ¿Cómo nosotros no podemos alabarle, adorar y exaltar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo? Porque como decía Pedro, para nosotros Él es
precioso. Así también para nosotros Él es precioso. Jesús es precioso para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque su muerte y su resurrección, que es lo que hizo Él, nos ha dado Dios una nueva vida. Ahora somos nuevas criaturas. Esa identidad que tú y yo perdimos allá en el Edén a causa del pecado del hombre que se perdió, esa imagen de Dios que se perdió, eso es lo que Dios quiere restaurar en el hombre, que tenga la imagen del Hijo de Dios, la imagen de Cristo, restaurarla en nosotros. Y nosotros sabemos también, hermanos, que no habrá absolutamente nada que impida, óigalo bien, no hay nada que impida la obra de Dios en cada uno de nosotros. No hay nadie que va a impedir que Él perfeccione lo que ha comenzado en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le damos gracias, porque Él nunca Dios nos ha dejado solos. Él hará y perfeccionará la obra de nosotros. ¿Por qué? Porque está escrito. Y su palabra, ¿qué es? Es la verdad. Porque dice que aquellos que Él predestinó, ¿verdad? A estos Él llamó. Y a los que llamó, a estos Él justificó. Y a los que justificó también glorificó. Dios, alabamos su nombre. Por ello alabamos el nombre, dele gloria a Dios, porque mire qué maravilloso regalo que de Él nosotros recibimos del Señor, porque Él es verdaderamente bueno, nuestro Dios. Y que pues, dice el apóstol, diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este Dios todopoderoso, que como estudiamos la clase dominical, Él hizo todas las cosas que existen, toda la creación de los cielos y de la tierra. Él fue el que las creó, y Él nos dice que Él es el que está con nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién podrá levantarse en contra de los ungidos de Dios? No hay nadie, hermano. Solamente usted tiene que tener fe, confiar en Dios y tiene que creerlo, porque así el que está hablando, el que nos da esta palabra, es el mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Moisés, que caminó delante de Moisés. Él es el mismo Dios que estuvo con Josué y que le dijo, estaré contigo todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos, confiar, creer en el amor de Dios. Aleluya. Y ser valientes, y que nunca se aparte esta palabra de la ley, que nunca se aparte de nuestros corazones, sino que nosotros tenemos que meditar en ella de día y de noche y hacer conforme a todo lo que está escrito en ella. Así dice el Señor, alabado sea su nombre. El mismo. Él es el mismo, porque Él no cambia. Él permanece para siempre, así como estuvo con estos grandes hombres de Dios, fue amigo de Abraham, también lo es nuestro. Él está con nosotros, por lo tanto, ¿quién podrá vencernos a nosotros? Alabamos su nombre. Él, que no dice escatimó a su Hijo, sino que lo dio, como Él no nos dará con Él todas estas cosas, dice la Escritura. Pero nosotros tenemos que creerlo, hermanos, porque a veces vivimos como que no tenemos quien pelee por nosotros. Vivimos como derrotados, sin esperanza, sin paz en nuestros corazones. Pero las promesas de Dios son grandes y son gloriosas, y por eso le damos toda la gloria y le damos toda la honra a Él. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Él es el que está con nosotros, por lo tanto, ¿quién nos acusará? ¿Quién? ¿Quién fue el que dio la vida por nosotros? ¿Quién nos justificó? Cristo. Él fue el que murió. Él fue el que nos justificó. Por lo tanto, ¿quién acusará a los hijos
de Dios, y hemos sido limpiados con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos sido limpios de toda conciencia de pecado. ¿Quién, por lo tanto, podrá acusarnos? Sabemos que tenemos un acusador y que no está ahí constantemente. Esto no lo dice, estás mal. Y eso a nosotros nos quita el ánimo a veces de seguir, porque nos está diciendo que estamos mal. Pero ¿quién acusará a los hijos de Dios? Hay uno que dio la vida por ti y dio por mí, y Él con su sangre preciosa nos ha hecho justos delante de Dios. ¿Quién? Aleluya. ¿Quién es el que nos va a condenar? Aleluya. Él murió por nosotros. No hay nadie que pueda condenarnos, porque fue Cristo el que murió por todos nosotros. Más aún, dice la Escritura, Él resucitó. Y aún hay más. Está, dice, sentado a la diestra de Dios, y que Él intercede por todos nosotros. Alabado sea el nombre de Dios, y le damos gracias, gloria y honra. Cuando usted se sienta que usted no puede seguir adelante porque cree que no lo está haciendo bien delante de Dios, sabemos que tenemos un Dios que es justo y es perdonador. Y si yo le fallé a Dios este día, yo puedo postrarme delante de su presencia y decirle de corazón: Padre, perdóname, sé que te he fallado, he pecado contra ti, te pido que me perdones. Y Él es justo y Él es perdonador. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, espada o peligro? No hay nada en este mundo, ¿verdad?, que pueda separarnos, ni las circunstancias ni las adversidades pueden separarnos del amor de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. No hay absolutamente nada, dice la palabra del Señor. Y sabemos que hay un siervo, un hombre de Dios que vivió intensamente la palabra del Señor, Jesús, que vivió para Dios, que trabajó para Dios, el apóstol Pablo. Él lo hizo, alabado sea el nombre del Señor, y no hubo nada que separara a Pablo del amor de Cristo. Antes todas estas cosas, él fue un vencedor. Antes todas estas cosas somos más que vencedores, y tuvo Él toda la seguridad, por lo cual dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Ninguna de las circunstancias, de las adversidades, nos podrán separar del amor de Dios. No hay nada, bendito Dios. No lo separó a Pablo, bendito sea el nombre del Señor. Un hombre que vivió todos los sufrimientos, porque él mismo dice, ¿verdad?, todo lo que padeció. Él sufrió la angustia, el hambre, la desnudez. Él sufrió la persecución, el apóstol Pablo. Él vivió, fue azotado, dice, 39 veces, 40 menos 1 fui azotado, dice. 3 veces, dice, me dieron, dice, con vara, dice. Estuve de náufrago en las profundidades del mar, dice, un día y una noche. Todo eso lo vivió él, sufrió, padeció la persecución no solamente de los gentiles, también de los propios suyos, de los judíos. Sufrió persecución, pero él nada de esto lo apartó del amor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.